El tema de lo que les quería comentar hoy es la influencia de las lenguas originarias en el arte y el cine contemporáneo. Entonces, en esta oportunidad les voy a leer un poco, algunos fragmentos. Esta vez, si bien es cierto, comentaba hace unos instantes Roger, de que a veces yo en función de un tema me voy desplazando por otros senderos, otros sentidos, para finalmente volver al tema, pero esta vez he querido ceñirme específicamente al tema de ahora. Y me voy a referir a la lengua, ¿no? Estamos hablando de las lenguas originarias, como ese espacio universo desde donde nos adentramos en nuestra conciencia de ser. No somos sin pensamos a través del lenguaje, de las palabras, aunque en muchas tradiciones se busca en algún momento trascender la esfera incluso del lenguaje. La lengua implicaría ese territorio interno desde donde nos conectamos, desde donde creamos, desde donde compartimos nuestro mundo. El pensar, este acontecimiento tan misterioso del pensar, sea la que sea la lengua desde donde se realice, asume su devenir en la cambiante, la lengua es algo que está cambiando, el ser humano es algo que está cambiando, en la cambiante y siempre sorprendente mutabilidad de su naturaleza. Hablar de lenguas ya es entrar también a la visión de distintos universos unidos por ese misterio y esa belleza de la subjetividad humana. Y es sobre todo acudir a la presencia misma de la diversidad en la unidad, a la presencia de las claves de la creatividad propias de este cosmos. Seres de conciencia somos. Nos concebimos en la reflexión, en la caricia de las palabras cuando éstas son motivo de generosidad, de sueños, de visiones compartidas, y también es la lengua el campo de batalla desde donde se gestionan las oscuras demagogias de la opresión y la usurpación de lo más recóndito de nuestro ser, aquella forma única desde el cual cada uno vive y percibe el universo. Entonces, las lenguas, que son como gotas de agua dentro del gran mar de la conciencia y sus aconteceres, se creen únicas y se asumen mal, que es como decir que se asumen distantes y por sobre las demás. Y entonces en ello ya se anuncia pena, ya se anuncia desorden, ya se anuncia la angustia. Y esta es la angustia y la tristeza que se revela ahora en nuestros tiempos de excesiva autoexplotación, de excesivo desgaste de las propias imágenes. Hablar de lenguas originarias es remitirnos también no solo a una visión de las lenguas, que son los océanos de estos cuerpos presentes, quizá ya no físicamente, pero sí en el élan, en la sonoridad material de las resonancias, sino que es asimismo un hablar de lo múltiple en un mundo cuya inmersión en las razones económicas busca igualarlo todo. En un mundo en el que todo se homogeneiza. En suma, en una época en la que se busca descartar todo matiz que permita esa necesaria incomodidad de lo incomprensible. En esta época en que se busca hacer todo fácil, todo, entre comillas, divertido. Esa incomodidad de lo incomprensible, de lo opaco, de lo que está más allá de nuestra comprensión, es necesaria. Y exige, como al buen nadador, ejercitarnos,
en la precaución, en el saber ver, en el saber escuchar, en el saber distinguir las distintas mareas de las lenguas, de los mundos que aparecieron alguna vez con toda su magnífica e incuestionable centralidad y que ahora, mal llamados periféricos, los mundos marginales, se angostan, se hacen más pequeños ante la aplastante maquinaria del poder dominante. Digo poder cuando hablo de una industria que propone estilos de vida ya caducos, destructivos, sin contemplaciones a la sacralidad de la tierra, a nuestra interconexión como tejido de vida y a la posibilidad inherente del humano de conocer el cosmos a través de su intensa autoexploración, bajo cualquier metodología revelada por sus ancestros, pero renovada permanentemente en ese ir y venir de la propia creatividad e inspiración que a cada generación se insufla desde lo invisible. Pero es también, cuando hablamos de lengua originaria, en la medida en que asumimos que cada acontecer de la conciencia, raíz y fruto de la misma, no es otra cosa que una expresión de ese origen más allá, trascendente, divino, lengua de los dioses, se decía, que hablaron los dioses y de las que el humano transitar ahora evoca en sus ritmos la sombra de aquella magia primigenia que en otro tiempo fue constructora, hacedora, transformadora de mundos. Es lengua originaria porque en su conciencia de sí se asume deudora de los dioses generosos o terribles. Se asumen también ofrenda, regalo exquisito de los divinos seres para mayor gloria de sus esencias. Lenguas originarias podemos también considerar esas cavidades desde las cuales escuchamos una memoria que alguna vez tejió rumbo y estrella en el amplio horizonte donde los seres humanos buscábamos alimento y sentido. Buscábamos entonces nuestro mayor abrazo, aquel que entre los chamanes y maestras, inspirados, nos dábamos con los celestiales, y los celestiales acudían entonces a compartir su conocer con nosotros. Y el conocer se sabía dádiva estelar, el conocer se contemplaba rito, fiambre del espíritu, gracia, sin otro fin que el de la propia claridad de ese caminar bajo los cielos. Lenguas originarias que en sus evocaciones traen espacios de estrellas y de extrañísimos duelos y de gestas y de apreciaciones que en estos tiempos de luces LED y cercanías digitales también nos enseñan otras luces, otros fuegos imprescindibles con los que aliviar el alma en su abatimiento constante ante su propio olvido. Decir lengua originaria significa también la enunciación de un recuerdo. Decir lengua originaria es también nombrar la potencia de otras visiones, de otras formas de acercarnos, de crear conjuntas versiones de nosotros mismos. Toda forma de arte se halla en la gestación y fluctuación de los movimientos propios del organismo complejísimo de las lenguas. Tal como refería el poeta de Reinos, de Sin Título, Eyelson, cuando decía que la lengua era o es quizá esa maravillosa y excepcional obra, la más alta creación del espíritu humano. Y toda lengua se modifica en la activación del arte, en esa movilización de energía psicoespiritual propia del arte. Así,
De ese modo, lengua y arte constituyen una simbiosis, como la facultad del ver se articula ineludiblemente a la estructura del ojo y a la urdimbre neuronal. Y en esa relación de estrechísimo vínculo acontece lo que creo es el más extraordinario y cotidiano hecho de nuestras vidas: la transformación de la naturaleza, de nuestras naturalezas, existencias personales, internas, en arte. Hace ya casi un siglo, uno de los grandes pensadores del arte tradicional, Ananda Coomaraswamy, afirmaba que el arte no era otra cosa que aquella manera correcta de hacer las cosas. Es decir, una suma de intenciones, de perseverancia y sobre todo de investigación en aquello que es necesario, no solo para la vida material, sino también para aquella vida contemplativa, espiritual, que nutre y enlaza a cada ser humano con el inagotable universo de los otros. Personas, calles, paisajes, estrellas, cielos, mares, las recónditas galaxias. Sin embargo, esa manera correcta de hacer las cosas no debe entenderse como restricción de leyes inamovibles o criterios intocables a los cuales el humano debe ceñirse irremediablemente. La manera correcta de hacer las cosas del que participa el arte es un camino fluctuante, como lo es el desarrollo de las lenguas, como lo es la historia de todo proceso humano colectivo o individual. Es aquella manera la que se revela apretujada y sutil en los recodos de las lenguas, a la espera de un corazón despojado de prejuicios y que aborde con mirada inocente la renovación de lo transmitido o el recuerdo de lo olvidado. Me gusta imaginar esta humanidad como ya hace muchos años atrás lo hiciera Saint-Exupéry a través de uno de los personajes de su conmovedor Principito, que estoy seguro que muchos de ustedes habrán leído o habrán escuchado de este hermoso libro. Hay un personaje en este libro que es el zorro. Cuando el Principito se encuentra con él, este le habla de los seres humanos y le dice que los seres humanos somos flores sin raíces y que por eso no podemos quedarnos en un lugar por mucho tiempo. Y nos sentimos, en el más amplio de los términos, desarraigados en esa extraña condición de seres entre el cielo y la tierra. Las lenguas, nuestro lenguaje en sí, son una expresión también de esa movilidad, de ese viento creador, del viento cósmico, inaudible aún para la percepción humana, acostumbrada todavía a los resquemores del sol y las tormentas, pero ya próxima en su tránsito a esa búsqueda interestelar a lo largo del universo, si es que logra recuperar la más profunda de sus artes, el arte de la convivencia, el arte de la verdadera receptividad. Es eso lo que quizá nos lleva en el fondo a ahondar hoy, en tiempos de locura mercantil y enajenamiento psíquico, a través de las sombras del consumo inagotable, la guerra sin fin, la violencia cotidiana, estas nuevas sombras de la caverna de la modernidad,
Es quizá eso lo que nos lleva en el fondo a ahondar en la recuperación, en la difusión y en el tratamiento artístico de experiencias contemporáneas a partir de la riqueza y vibración de las lenguas originarias. Y esta recuperación se da en el arte, en el cine, obviamente como una de las grandes artes donde intervienen posiblemente todas las dimensiones artísticas, la palabra, la imagen, el sonido, el movimiento, incluso la experiencia táctil. Entonces, esta búsqueda no es otra que la de inocular en su materialidad audiovisual y verbal la cualidad de la memoria de ese origen. La cualidad de, en un siglo, en este tiempo de discursos apocados, de fatalismos por doquier, repotenciar nuestra capacidad vital, una repotenciación de nuestro enraizamiento invisible con esos genuinos lazos de la vida, como son el cuidado de todo lo existente, la construcción de una íntima y cada vez más profunda dimensión de ternura en nuestras vidas y la disolución, obviamente importantísima, del miedo en todas las dimensiones de nuestra vida, ese miedo que tanto se ha generado sobre todo en nuestro aspecto espiritual, religioso, la disolución del miedo como controlador de nuestros sentidos. En definitiva, la influencia de las lenguas originarias en el arte se puede enunciar como esa manifestación de lo mítico que viene a interferir con esa racionalidad de lo instrumental, con esa racionalidad de lógicas posthumanas, donde los científicos y las científicas juegan a ser los amos y señores de la vida y pretenden emular los rasgos misteriosos de la inteligencia en portentosos ordenadores cuánticos o en interfaces de inteligencia artificial que ya proponen actualmente los modelos financieros y sociales del planeta. También las lenguas originarias, en tanto que dimensiones de nuestra conciencia que se asientan en una determinada región y que expresan una historia específica, se constituyen en espacios de tensión, de conflictividad ideológica. En otras palabras, en un tiempo donde la lógica cultural de este sistema profundamente opresor como el nuestro, que reclama su origen en el sin origen y su valor tal vez en lo sin valor. La existencia, o mejor dicho, la visibilización a través del arte, en suma, de un dispositivo de irradiación psicoespiritual, como es una obra de arte, que tenga un contenido distinto al discurso imperante, es una muestra de resistencia, una actitud de resistencia ante los hechos que buscan desplazar lo que alguna vez fuera concebido como lo humano, lo que nos constituye humanos. Esta dimensión política de influencia de las lenguas originarias es un aspecto que se entrecruza con lo anteriormente mencionado, porque lo político, como legítima ocupación del bien común y como gestión de las sensibilidades para una mejor convivencia, no es menos importante ni necesita menos de lo espiritual como el arte. Comprendo, bajo esta perspectiva, la acción política como una forma de acción que debe nutrirse nuevamente de los aportes afectivos y visionarios del arte en germen y en florecimiento que las lenguas originarias portan en su trama, en su piel, en su cuerpo energético.